¿Te enseñaron que el átomo es como un sistema solar en miniatura? El núcleo en el centro, los electrones girando alrededor como planetas perfectos en órbita, un modelo limpio, ordenado, casi elegante. Ese modelo tiene más de 100 años y está casi completamente equivocado. No te digo esto para sorprenderte, te lo digo porque lo que realmente hay dentro de un átomo es mucho más extraño, mucho más profundo y honestamente mucho más hermoso que cualquier sistema solar en miniatura, y nadie te lo contó completo. Yo soy Marie Curie y pasé mi vida entera buscando lo que hay dentro de la materia, así que acompáñame, porque lo que vamos a ver juntos hoy no es un resumen de libro de texto, es la realidad tal como la entendemos ahora, con sus respuestas y con sus misterios que todavía nos quitan el sueño. Empecemos por algo que parece simple. ¿Qué tan pequeño es un átomo? Toma un cabello humano, un solo cabello. En el ancho de ese cabello cabrían aproximadamente 1 millón de átomos, uno al lado del otro, 1 millón, en algo que ya consideramos delgado, casi invisible, pero eso todavía no te dice nada real sobre la escala, así que hagamos algo diferente. Imagina que tomamos un átomo y lo expandimos hasta que sea del tamaño de un estadio de fútbol americano, grande, enorme, con capacidad para 80.000 personas. Dentro de ese estadio, en el centro exacto, habría un objeto del tamaño de un guisante. Un guisante, eso es el núcleo. Todo lo demás, todo el espacio que queda en ese estadio enorme está prácticamente vacío. Y aquí es donde empieza la incomodidad, porque eso significa que tú, tu cuerpo, tu mano, esta pantalla frente a ti, son casi completamente espacio vacío. Más del 99.9% de cada átomo es espacio. ¿Cómo es posible que algo tan sólido como una mesa esté hecho casi exclusivamente de nada? Vamos a volver a eso. Porque resulta que ese vacío no es tan vacío, pero primero necesitamos entrar al estadio. Dentro del núcleo, ese guisante en el centro de todo, hay dos tipos de partículas, los protones, que tienen carga eléctrica positiva, y los neutrones, que no tienen carga, son eléctricamente neutros, como dice su nombre. Juntos, apretados, forman el núcleo. Y alrededor de ese núcleo, en ese espacio enorme que mencioné, están los electrones, partículas con carga negativa. Hasta aquí suena el modelo del sistema solar, ¿verdad? Núcleo en el centro, electrones dando vueltas alrededor. Pero espera, porque aquí es donde el modelo viejo se rompe completamente. Los electrones no orbitan, no tienen una trayectoria, no se mueven de un punto A un punto B como lo haría un planeta alrededor del Sol. Existen en algo que llamamos orbitales, y un orbital no es un camino, es una región de probabilidad, una zona matemática donde el electrón tiene cierta probabilidad de ser encontrado. No dónde está, dónde podría estar. Le damos nombres a estas cosas, protón, electrón, orbital, y hay algo muy humano en eso, en nombrar lo que no entendemos completamente, como si el nombre fuera suficiente. Yo lo sé bien, pasé años nombrando elementos nuevos, pero nombrar algo no es lo mismo que entenderlo. Son dos cosas muy distintas. Entonces, ¿qué mantiene al núcleo unido? Porque piénsalo, los protones tienen carga positiva y las cargas iguales se repelen. Si pones dos imanes con el mismo polo juntos, se alejan con fuerza. Imagina no dos, sino docenas de protones apretados en un espacio increíblemente pequeño. ¿Por qué no explotan instantáneamente? No es la gravedad. La gravedad entre partículas tan pequeñas es insignificante, no es la electricidad. De hecho, la electricidad estaría empujándolos a separarse. Lo que mantiene unido al núcleo es algo que llamamos la fuerza nuclear fuerte, una de las 4 fuerzas fundamentales del universo. Es increíblemente poderosa a distancias muy cortas, más poderosa que la repulsión eléctrica, pero actúa solo dentro del núcleo, unos pocos femtómetros. Más allá de esa distancia, desaparece. Y aquí viene algo que me parece importante decir con honestidad. Sabemos que existe, sabemos cómo se comporta,
pero todavía no entendemos completamente por qué tiene exactamente esas propiedades, por qué esa fuerza, con esa intensidad, a esa escala. No lo sabemos, y eso no es un fracaso de la ciencia, es una invitación. Ahora hablemos del electrón, porque el electrón es donde las cosas se ponen verdaderamente extrañas. ¿Dónde está el electrón en este momento? No en términos de en qué átomo, sino físicamente, en el espacio. ¿Dónde está? La respuesta honesta es, no está en ningún lugar específico. No es que no podamos medirlo con suficiente precisión, no es un problema de tecnología. Es que antes de ser medido, el electrón genuinamente no tiene una posición definida. Existe como una función de onda, una descripción matemática de probabilidades distribuidas en el espacio, probabilidades de dónde podría aparecer si algo interactuara con él. Sé cómo suena esto, suena a filosofía, suena abstracto, pero es física experimental. Se ha comprobado una y otra vez en laboratorios. Es real. Piénsalo así. No es que el electrón esté en algún lugar y nosotros no sepamos cuál. Es que la pregunta ¿dónde está el electrón ahora mismo? No tiene respuesta hasta que algo lo mide, hasta que ocurre una interacción. En ese momento el electrón aparece, tiene una posición, pero antes de eso, hablar de su posición no tiene sentido físico. Eso no es nuestra confusión, es la naturaleza siendo extraña. Y hay una evidencia que me parece irresistible, el experimento de la doble rendija. Tomas electrones y los disparas uno por uno hacia una pantalla con dos ranuras. Lo que esperarías es que cada electrón pase por una ranura o por la otra, como una bola pasaría por una de dos ventanas, pero no. El patrón que aparece del otro lado es un patrón de interferencia, el tipo de patrón que solo ocurre cuando algo pasa por las dos ranuras al mismo tiempo, como una ola de agua. El electrón se interfiere consigo mismo. Aquí viene la parte que me hubiera quitado el sueño. Si pones un detector en las rendijas para ver por cuál pasa el electrón, si lo observas, el patrón de interferencia desaparece. El electrón se comporta como una partícula normal, como si supiera que lo están mirando. Esto no es metáfora, esto pasó en laboratorios, pasa todavía. La física cuántica no tiene una explicación satisfactoria de por qué ocurre esto. Tenemos la matemática, tenemos las predicciones, que son extraordinariamente precisas, pero la interpretación, lo que esto significa sobre la realidad, sigue siendo debatida por los mejores físicos del mundo. Aún nos quita el sueño a todos. Ahora, hay algo que casi nadie te cuenta, y es que el protón, ese guisante en el centro del estadio, no es una partícula elemental, no es el nivel más profundo. Dentro de cada protón hay quarks, 3 quarks para ser exactos, mantenidos juntos por partículas llamadas gluones, que son los portadores de la fuerza nuclear fuerte. Pero aquí viene algo que genuinamente me parece fascinante. Si tomas los 3 quarks que forman un protón y sumas su masa individual, no obtienes la masa del protón, no cuadra. La masa de los quarks por sí solos es una fracción pequeñísima de la masa total del protón. ¿De dónde viene el resto de la masa? De la energía del campo que mantiene a esos quarks unidos, de los gluones moviéndose, interactuando, creando un campo tan intenso que esa energía misma tiene masa, e igual mc cuadrado, no como frase en una camiseta, como realidad física dentro de cada átomo de tu cuerpo, ahora mismo, mientras me escuchas. La masa que sientes cuando levantas algo pesado, gran parte de esa masa no es materia en el sentido que imaginamos, es energía atrapada, energía del campo. Einstein tenía razón cuando dijo que masa y energía son la misma cosa, pero incluso él no vio completamente hacia dónde llevaba eso. Y ahora volvamos al espacio vacío, porque prometí regresar dentro del átomo, entre el núcleo y los electrones, hay ese espacio enorme, casi todo el átomo,
y durante mucho tiempo asumimos que ese espacio era, bueno, vacío, nada, no lo es. Existe algo que llamamos el campo cuántico y el vacío en física cuántica no es ausencia de nada, es el estado de menor energía posible de ese campo, el punto más tranquilo que puede alcanzar y aún en ese estado mínimo hay fluctuaciones. El campo nunca está completamente quieto, constantemente emergen pares de partículas virtuales, una partícula y su antipartícula, que aparecen, existen por una fracción de tiempo imposiblemente pequeña y desaparecen. ¿Cómo sabemos que esto es real y no solo matemática abstracta? El efecto Casimir, si tomas dos placas metálicas perfectamente lisas y las colocas en un vacío casi perfecto, increíblemente cerca una de la otra, sin nada entre ellas, sin campos externos, sin ninguna fuerza aparente, las placas se atraen, se acercan entre sí. ¿Por qué? Porque las fluctuaciones del vacío cuántico entre las placas son ligeramente distintas a las que hay fuera de ellas, y esa diferencia genera una presión, una fuerza real, medible, replicable en laboratorio. Llamamos a algo vacío y luego descubrimos que hace cosas, que tiene estructura, que tiene energía, que empuja. Eso debería hacernos más humildes, debería hacernos cuestionar cuántas otras veces estamos usando una palabra, vacío, masa, partícula, espacio, pensando que entendemos lo que significa cuando apenas empezamos a ver su superficie, y lo que no sabemos todavía es inmenso. No entendemos completamente qué es el campo cuántico a nivel fundamental. No sabemos si hay algo más profundo debajo de los quarks. No sabemos por qué las constantes de la física, la masa del electrón, la intensidad de las fuerzas, tienen los valores exactos que tienen y no otros. Cambiarlos ligeramente y el universo tal como lo conocemos no existiría. ¿Por qué esos valores? No lo sabemos. Y hay algo más, algo que cambia la perspectiva de todo lo que acabamos de ver. La materia ordinaria, átomos, protones, electrones, quarks, todo lo que hemos hablado, representa aproximadamente el 5% de lo que existe en el universo, el 5%. El 95% restante es lo que llamamos materia oscura y energía oscura. No porque sea oscura en el sentido visual, sino porque no la vemos, no la detectamos directamente, no sabemos de qué está hecha. Sabemos que existe porque vemos sus efectos gravitacionales. Las galaxias no se comportarían como lo hacen sin ella. El universo no se expandiría como lo hace sin la energía oscura. Pero ¿qué es exactamente? No lo sabemos. Así que toda la física que hemos construido, todos los modelos, todos los experimentos extraordinarios, todo lo que hemos descubierto sobre quarks y gluones y campos cuánticos, aplica al 5% de la realidad. Piénsalo, yo pasé mi vida entera buscando lo que hay dentro de la materia, aislando elementos, estudiando la radiactividad, ese fenómeno donde el núcleo mismo se transforma, donde los átomos no son permanentes, sino que cambian, decaen, se convierten en otra cosa. Eso solo ya era revolucionario. Y lo que encontré, lo que encontramos colectivamente a lo largo de generaciones de científicos, no fue una respuesta limpia, fue una pregunta más profunda detrás de cada puerta. Siempre otra puerta. El átomo no es un objeto sólido con partes bien definidas. Es un sistema de probabilidades, de fuerzas, de energía atrapada, de campos que fluctúan en el vacío. No tiene bordes nítidos. Un electrón no es una bolita girando. Es una función matemática que describe probabilidades en el espacio. Un protón no es una partícula elemental. Es un sistema de quarks cuya masa viene principalmente de la energía del campo que los une. Y el espacio entre ellos no es nada, es un vacío que hierve con actividad cuántica que apenas empezamos a medir. No te cuento esto para que te sientas pequeño, ni para que todo parezca complicado e inalcanzable.
Te lo cuento porque hay algo que aprendí en el laboratorio que ningún libro me pudo enseñar completamente. El asombro es una herramienta científica. Cuando algo te sorprende, cuando una respuesta no cuadra, cuando el experimento da un resultado inesperado, cuando te das cuenta de que lo que creías saber era solo un mapa provisional, ese momento de incomodidad, esa sensación de que el suelo se mueve un poco bajo tus pies. Ese es exactamente el momento donde empieza la ciencia real, no el momento en que tienes la respuesta, el momento en que te das cuenta de que la pregunta era más grande de lo que pensabas. Si saliste de aquí con más preguntas que respuestas, bienvenido. Eso no significa que fallaste en entender, significa que empezaste a pensar como científico. El universo no nos debe claridad, nos ofrece pistas y nosotros, con paciencia y con honestidad, tratamos de seguirlas. Eso es todo lo que hacemos, eso es todo lo que hice y vale cada segundo.